algunos temas para hablar, ¿no? Digamos, uno es cómo está el Senado en este tiempo, ¿no? Digamos, qué está pasando con respecto a las discusiones que se van a dar. Parece todo bastante empantanado, ha quedado ahí la telaraña con respecto al Consejo de la Magistratura y obviamente la política que empieza a jugar muy fuerte, ¿no? También la política partidaria, digo, ¿no? Dentro del espacio del Senado. ¿Cuál es el análisis que viene haciendo hasta el momento del trabajo que se realiza en la Cámara Alta? La verdad que este año y también el año pasado la agenda del Senado es la agenda judicial de la vicepresidenta, de Cristina. Este año los temas que se han tratado tanto en comisión de senadores o en el recinto han tenido que ver con pura y exclusivamente cuestiones que Cristina decidía, incluso hasta sí se ha tratado obviamente el permitirle al presidente ir a renegociar la deuda, que fue este acuerdo que también se hizo en diputados, pero a la semana siguiente de esto, el senador Pardilli inició por indicaciones de la vicepresidenta un proyecto distinto a cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional. Se está discutiendo ahora la modificación de la Corte Suprema, se discutió y se modificó el Consejo de la Magistratura, que es algo que está trabajando diputados, pero después no hay ninguna otra trabajo, ni siquiera de salud ni de educación. La mitad de las comisiones no están conformadas, así que es más de lo mismo, es lo que le importa a Cristina versus las necesidades reales de la gente. Bien, bien. A ver, ¿cómo es esto entonces de que apenas está funcionando la mitad de las comisiones? Claro, digo, por ejemplo, hay comisiones que, Población y Desarrollo Humano, que trata específicamente los temas de pobreza, de niñez, de tercera edad, no está ni siquiera conformada, con lo cual no hay ningún tema en tratamiento. Esto significa que los senadores que presentan proyectos no son tratados. De hecho, tampoco durante los 2 años pasados han sido tratados. La diferencia es que ahora este jueves supuestamente tiene que unir el jefe de gabinete Mansur, algo que por constitución deben hacer un mes alternativamente en cada cámara, y nosotros no recibimos al jefe de gabinete desde cuando era Cafiero el jefe de gabinete, así que imagínense el nivel de desprecio que tienen por lo que es el debate parlamentario dentro del Senado y dentro de diputados. Bueno, pero Cafiero había sido bastante ordenado, ¿no?, con respecto a ese tema. O sea, me parece que ahí la situación llegó con la llegada de Mansur. ¿Cómo es? ¿Se tiene que presentar directamente el jefe de gabinete o tiene que ser convocado por el presidente de la Cámara o la presidenta, en este caso Cristina Fernández? En realidad nosotros siempre lo convocamos a que venga a dar cuenta de venir alternativamente a diputados y a senadores cada cantidad de meses. La verdad que, si bien es cierto que el jefe de gabinete Cafiero fue en varias ocasiones, no creo que hayan sido más de 3, tampoco es que, por ejemplo, fue a diputados o fue sostenidamente. De todas formas, lo importante, obvio que es importante que vayan, porque es importante poder hablar en un sistema de división de poderes, que los senadores o diputados podamos hacer las preguntas al jefe de gabinete. Lo importante es que en realidad el jefe de gabinete mantenga una coherencia dentro de un gobierno nacional donde el presidente, el vicepresidente, los ministros, el viceministro, el secretario de Energía tienen un plan de acción, tienen una coherencia, algo que esto es lo más importante. La verdad que ya a esta altura no sé si es importante que venga Mansur o no, sino que tengan una unidad y tengan un plan de trabajo para acercar a la Argentina adelante, o por lo menos una hoja de ruta en este nivel de incertidumbre y de angustia que viven los argentinos de a pie todos los días. Bien, bueno, si hay algo que aprendimos cuando íbamos a la escuela secundaria era que la representación que se tenía en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, tenía que ver con la expresión de la gente, y lo que ocurría en la Cámara Alta, que si bien era por votación que llegaban los senadores tenían una obligación todavía mucho mayor de representar a las provincias. Y con respecto a esto de representar a las provincias, hay muchísima discusión con respecto a la coparticipación o a la cantidad de dinero que reciben o a la cantidad del subsidio que reciben, sobre todo en tema del transporte. Hay una discusión sobre una quita que tuvo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se terminó otorgando a la provincia de Buenos Aires y que ahora está en la discusión judicial, y que ha explicado Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si la Corte favorece a la ciudad, se van a bajar los impuestos.
¿Cuál es esa discusión que se va dando dentro del Congreso? Porque termina siendo clave las negociaciones entre cada una de las provincias, ¿no? Como bien dice usted, el Congreso es el ámbito de las provincias, lo que significa que es el ámbito más federal, ¿no? Donde todas las provincias, sin importar qué cantidad de habitantes tenga, y eso sí se modifican diputados, tienen el mismo peso. Y es el lugar más federal. Lo que nosotros nos encontramos es con un gobierno que no es federal, porque si bien es cierto que nosotros hemos ido a la Corte Suprema porque encontramos un gobierno que en la mitad de la pandemia, en la mitad de una crisis que afectaba absolutamente a todas las provincias, por un problema genuino que tenía la provincia de Buenos Aires con respecto a un desajuste estructural con la policía bonaerense, decidió sacarle un punto de coparticipación a una provincia para dárselo a otra. Sobre eso, obviamente, nuestra postura siempre es ir por los canales constitucionales y acataremos el fallo de la Corte Suprema. Ahora, también es cierto que todo lo que tiene que ver con tarifas en el AMBA, ¿no? Esto que es la provincia y la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, es un dinero o un subsidio que dicta y dictamina el gobierno nacional. No es que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano definen ese impuesto. Subsidio que es claramente injusto con el resto de los países, con el país, con el resto de las provincias, sí. Lo hace el gobierno nacional. Las tarifas de gas, luz, la tarifa de transporte, los subsidios, están fijados por el gobierno nacional. Nosotros creemos que hay una conversación nacional que suponga un respeto hacia todo el federalismo. De hecho, la ciudad de Buenos Aires es la que menos dinero recibe de fondos directos del Tesoro Nacional. ¿Qué significa esto? Este otro punto de plata que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires fue al gobierno nacional. Si el gobierno nacional realmente fuese un gobierno federal, por ejemplo, el impuesto país lo coparticiparía. Esto haría que la provincia de Buenos Aires, que es claramente el distrito más afectado injustamente en cuanto aporta a la masa de coparticipación y en cuanto recibe, también tendría un equilibrio mucho mejor. Insisto, esto es una discusión que el gobierno nacional lo hace, ¿por qué? Porque tiene la plata en las cajas, en las aras del Estado nacional, y somete a los gobernadores a que no puedan decir muy libremente qué opinan, porque si no les cortan la plata. Esto pasó en su momento, ustedes recuerdan seguramente como bonaerenses, cuando la ministra de Provincia de Buenos Aires le exigía por favor al ministro de Economía Kicillof que les diera plata para pagar los sueldos. Entonces, ese es el país que nosotros no queremos, y por eso además creemos que también se soluciona si vos tenés un plan de trabajo, una economía que funcione, incentivos a la producción, incentivos a la pequeña y mediana industria, a las empresas. Nada de esto hace el gobierno nacional, nada de esto. Bien. Senadora, buen día, Niente Peroni, la saludo, un gusto, ¿cómo está? Buenos días. Bien, lamentablemente el tema de la coparticipación federal viene haciendo agua hace 36 años, ¿no? Desde que Buenos Aires, provincia, se dio 7,5 puntos a la coparticipación federal. Y más allá de los gobiernos que hayan pasado y de la profundidad del federalismo o no, que haya campeado el Parlamento argentino, nadie ha movido ninguna ficha, lo que significa que la provincia de Buenos Aires, más allá de quien la gobierne, efectivamente está produciendo más que cualquier otro estado en la República Argentina, y está recibiendo en proporción menos que cualquier otra provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto evidentemente es una discusión política que no ha tenido espacio en los últimos 36 años, como digo, ¿no? Sí, con una salvedad. La verdad que es cierto totalmente el nivel de injusticia que tiene la provincia de Buenos Aires y esos puntos que se dio. También recordemos que apenas asumió el gobierno anterior de Mauricio Macri, la Corte ordenó la devolución que el kirchnerismo se había quedado de más de 15 puntos de coparticipación que debía darle a las provincias, y durante más de 10 años no lo dio, y en ese escenario se devolvió ese dinero, y también hubo un reordenamiento de casi 3,5 puntos de aumento de coparticipación a la provincia de Buenos Aires, que esto se hace no sacándole plata a otra provincia, se hace reduciendo lo que recauda y se queda al gobierno nacional, insisto, en un contexto además como este, que no hay presupuesto, donde manejan la plata como quieren. Entonces tienen extorsionadas a las provincias, a los gobernadores, que no son
que además, como no se generan reglas de trabajo, como no se generan mecanismos de incentivo a la producción, como invertir en la Argentina tiene un grado de incertidumbre, así sea para poner un kiosco, cada vez más las provincias tienen menos posibilidad de recaudar impuestos en trabajos genuinos porque no lo hay. Pero digo, no quiero dejar de recordar que hay como una suba de casi 3,5 puntos, casi 4, durante la gestión de Macri hacia la provincia de Buenos Aires, que fue sacando menos tenencia del Tesoro Nacional y no sacándoselo a una provincia, como fue en el caso de la policía bonaerense, que también necesita un acompañamiento y una mejora estructural, como lo hemos dicho en su momento. Sí, y la otra cuestión, volviendo puntualmente al tema del transporte, me sigue pareciendo increíble que en la última década y media en la Argentina se manejen semejante volumen de subsidio al transporte en toda la Argentina, más allá del 82% que le llega al AMBA y del 18% que se reparte en el resto de las provincias, que se maneje semejante volumen de dinero. Creo que los números los tengo bastante cercanos para este año, hasta ahora son 256.000 millones de pesos, se manejen por decreto, y esto me parece que es tarea propia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ¿no? Generar proyectos para que efectivamente esta masa de dinero se manejen bajo el paraguas de una ley nacional. Completamente de acuerdo, y además no es la característica que tiene el gobierno o los gobiernos kirchneristas, darse un debate, generar consensos, buscar formas de que la conversación federal sea una conversación seria. Claramente, de hecho, cuando nosotros nos traspasaron el subte en su momento, y también que fue por decreto un fin de 30 de diciembre más o menos, que por decreto nos traspasaron el subte. Nosotros, por ejemplo, la tarifa del subte va acompañando, obviamente que también subsidiada por la ciudad, entendiendo que es un servicio público y que requiere, en un contextos de pobreza y de falta de trabajo, que tenga mecanismos de tarifa social, que tenga mecanismos de subsidio, ha ido aumentando mucho más que lo que ha aumentado, por ejemplo, los colectivos. Entonces, es cierto que en el AMBA vive una gran cantidad de población que se mueve permanentemente en el tren y en el subte y requiere ser acompañado. Pero claramente las discusiones federales tienen que estar en el ámbito de las provincias, que es en el Senado, que es en el Congreso, que es en diputados. Pero tenemos un gobierno que está cobrando hoy un impuesto que no puede cobrar porque no tiene presupuesto y que solamente lo puede iniciar la Cámara de Diputados. Bien. Pero no es algo que el debate parlamentario o la división de poderes al gobierno kirchnerista anterior y actual les preocupe. Bien, la última senadora es, ¿ya está lanzado Rodríguez Larreta para candidato a presidente del 2023? Rodríguez Larreta es jefe de gobierno en la ciudad y su obsesión ha sido siempre la gestión en la ciudad. Y hoy su obsesión en términos políticos nacionales, tiene que ver con terminar de consolidar, como cada vez pasa más, la unidad inquebrantable de Juntos por el Cambio, que esto requiere diálogo, requiere conversación, somos un espacio que respeta las diferencias, porque esas diferencias pueden ser de opinión, pero nunca son de base y de qué Argentina queremos, y hoy sí está obsesionado en cómo consolidamos un plan necesario, claro, de cara a la gente, para si la gente decide que en el 2023 sea Juntos por el Cambio el que gobierne a la Argentina, tengamos claro que hay que hacer desde el minuto 1 y que esté conversado y consensuado con todos los que integramos Juntos por el Cambio. Esa sí es una obsesión de Rodríguez Larreta.